Dan Chávez, también conocido como Dan versus Dan, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica. Se especializó en ilustración y sobre todo en la creación de cómic. Hasta ahora ha hecho algunos cortos como La Moza y el Diablo, Dulce y Truco y El Valle Inquietante, entre otros más. Actualmente se encuentra creando su siguiente cómic mientras da clases de dibujo de cómic en Art Suite Studio. Me gusta que es un medio muy accesible, tanto como en costo, como en a la hora de leerlo, ¿no? O sea, a la hora de consumirlo, es muy, 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 muy accesible. O sea, te atrae mucho. O sea, luego ves como los dibujitos, todo eso, y te invita a leer. Y en la parte de creativa, o sea, de yo hacer cómic, me gusta mucho porque combina esas dos cosas, las de escritura y la de dibujo, que este, me gusta mucho hacer. O sea, me gusta mucho escribir, me gusta mucho dibujar. Eh, la parte fea, digamos, es ahora sí que hacerlo, ¿no? Porque hacerlo conlleva mucho esfuerzo, conlleva mucho tiempo, conlleva mucho o sea, constancia de estarlo haciendo diario. Esa es como la parte fea de eso. Pero, de hecho, por ejemplo, ahorita estaba pensando, a mí me gustan mucho las cosas en horizontal. Eh, no me adapto todavía a los celulares que están en vertical y no me gustan los videos en vertical. Eh, entonces, me gusta mucho el cine, o sea, me gusta mucho eh, películas, todo eso, me gusta cómo se hacen, me gusta el guión. Otra de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, es hacer edición. Me gusta mucho editar, por ejemplo, en la universidad cuando nos asignaban hacer cortos, todo eso, lo que a mí me gustaba hacer y me entretenía mucho, de hecho, era hacer la parte de edición, o sea, juntar todas las escenas, ponerles música, los efectos, todo eso me gustaba mucho. Y pues, como siempre, o sea, como pensando justamente en eso, siempre quise hacer como una película, cosas así, ¿no? Sí, te contaba que mi primer acercamiento con los cómics, fue en una librería que estaba, en librería más bien, biblioteca, perdón, que estaba el lugar donde yo soy. Bueno, soy de la ciudad, pero me fui allá a los 2 años. Este, en Cabo San Lucas solo había una biblioteca y mis papás me metían ahí a cursos de verano. Y había muchos libros ahí. Bueno, no tantos libros, o sea, eran más como de enciclopedias, cosas así. Y había una pequeña sección de cómics y me acuerdo mucho que yo leía esos cómics. Este, bueno, en ese entonces no era muy, o sea, no leía tanto, más bien me gustaban los dibujitos. Recuerdo que eran de Asterix y Obelix y de hecho me gustaría mucho poder visitar otra vez la biblioteca y verlos porque ya con la perspectiva que tengo de saber quiénes son Asterix y Obelix, poder leerlos, ¿no? Y saber qué era lo que estaba leyendo. Y recuerdo que, por ejemplo, no le entendía mucho porque eran traducciones de España, o sea, de español de España, y tenían palabras que en mi vida había escuchado, entonces como que perdía el interés por la lectura y solo me interesaban los dibujos, ¿no? Y eso fue como mi primer acercamiento al cómic. Después, había unas farmacias allá en Cabo San Lucas que eran como para los americanos que estaban ahí vacacionando. Y en esas farmacias llegaban a tener revistas, libros, cómics de Estados Unidos. Ahí fue cuando compré bueno, mi papá me compró el de Spider-Man, porque pues a mí me gustaba mucho la caricatura, ¿no? Le decía, ay, cómprame. Yo pensaba que eran caricaturas. Para mí Spider-Man como que existía en las películas, en las caricaturas. O sea, yo no sabía que era un cómic que había hecho, que había trascendido el medio y se había convertido en todo eso, ¿no? Entonces yo pensaba que eran caricaturas impresas y me gustaba mucho. Y más o menos como a los 2, 3 años, empezó a llegar, este, o sea, los cómics que empezó a traer Televisa, porque ya cuando llegué aquí ya me enteré de la historia de Beat, que tenía como las licencias de DC y Marvel, luego las perdió y luego Televisa continuó.
allá en Cabo pues no llegaba lo de Beat, no llegaba nada, 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 nada. Y fue hasta que entró Televisa que me empezaron a llegar esos cómics. Me acuerdo que eran de los primeros cómics que compré, fueron los de Sensational Spider-Man, que dibujaba Humberto Ramos. Esos fueron como los primeros que compré. Poquito después empezó Civil War y me acuerdo que empecé a leer esos y no les entendía nada porque yo conocía a los personajes de Marvel igual por las caricaturas de Spider-Man o de Hulk o de X-Men y o por algunos videojuegos que llegaba a jugar, pero no entendía nada. O sea, leí Civil War y no entendí nada porque pues no conocía a los personajes, ¿no? Entonces, como que de ahí me empezó a interesar mucho. Y bueno, ya después te platiqué que para la universidad me vine a estudiar acá a la Ciudad de México. Entré a la UACM en creación literaria, porque mi tirada antes de dedicarme a los cómics siempre fue más de escribir, ser escritor. Pero hubo un paro ahí, un paro como de 8 meses. O sea, yo entré, a las 2 semanas se fueron a paro. Entonces, pues no supe qué hacer, ¿no? Entonces me salí, me quedé desencantado de esa escuela. Creo que ahorita ya otra vez están funcionando, ya he visto como algunos anuncios. Y de hecho una vez hablé como para darme de baja y me dijeron, pues si quieres regresa para terminar tu carrera de creación literaria, pero no sé si lo haría ahorita. Este, entonces en ese inter de que no sabía qué hacer, qué estudiar, porque ya me había desilusionado de tanto de la carrera como de la escuela, ¿no? Creo que más por culpa de la escuela. Entonces me metí a Dibujarte School en ese año, o sea, porque también dibujaba mucho desde niño, ¿no? Dibujaba precisamente los cómics que veía. Como tardaba mucho en llegar esos cómics, me quedaba analizándolos, ¿no? Y copiaba los dibujos, hacía todo ese tipo de cosas. Y mis papás me metían mucho a clases como de pintura, entonces siempre he tenido esa como parte artística. Y dije, bueno, voy a tomar este curso, duró un año más o menos. Ya ahorita, de hecho, soy maestro de esa misma escuela, nada más que ahorita se llama Artsbit Studio, pero pues, por ejemplo, los que fueron mis maestros en ese entonces, pues ya son mis compañeros, ¿no? De trabajo. Y acabé ese curso que la verdad me ayudó mucho en cuestiones como técnicas, como dibujo de figura humana, dibujo de rostro, dibujo de escenarios, todo esto. Y como mis papás sí me pedían que estudiara algo, me metí a la UAM Azcapotzalco, en diseño de la comunicación gráfica. Entonces llegué a la escuela y mi idea siempre era de hacer cómics. O sea, clásico que los maestros vas entrando y te preguntan, no, pues ¿por qué se metieron a diseño, no? Y pues yo siempre decía, no, pues yo quiero hacer cómic, esto es lo que me llama. Y había tanto profes como de que le hacían el feo, o sea, como de, ay, otro de estos, ¿no? Como había profes que te decían, muy bien, o sea, que te la alentaban, o sea, te decían, pues estás en el lugar correcto. Entonces, había como tanto profesores que te animaban como que te desanimaban. Pero lo más importante de ahí fueron mis compañeros, porque había muchos que querían hacer cómic, querían ser ilustradores. Entonces con ellos pues compartía mucho, ¿no? Y por ejemplo ahí, yo siempre iba diciendo y presentándome, no, es que yo hago cómic. En ese entonces pues no hacía cómic, era mi tirada hacer cómic, pero no lo hacía físicamente, ¿no? Yo decía, pues yo hago cómic. Por el hecho de querer hacer cómic, yo pensaba pues, que ya estaba haciendo cómic, ¿no? Cuando no. Eh, y sí tenía como, no sé bien qué era lo que me pasaba en ese entonces, pero me costaba mucho sentarme a dibujar. Me costaba mucho agarrar el lápiz y ponerme a hacer un cómic de inicio a fin. En ese entonces fue cuando conocí a mi novia. Ella también hace cómic. Ella es más ilustradora, pero también hace cómic. Le gusta mucho el libro infantil. Y ella, pues sí, a base de decirme, no, pues te sientas y te tienes que acabar una historia. O sea, no puedes andar por ahí diciendo que haces cómic y no tienes cómics hechos, ¿no? Entonces, eso también me ayudó mucho. Me ayudó mucho sí, a sentarme y hacer un cómic.
Y ahí fue cuando me enfrenté como a la dificultad de hacer cómic. O sea, no solo es saber dibujar, ¿no? Porque puede que pues, sí supiera dibujar, pero tenía ya que contar una historia, tenía que escribir un guión, y la escuela también me ayudó mucho a entender el diseño que conlleva un cómic. O sea, el diseño que lleva, eh, o sea, tú ves un cómic y te va a llamar la atención no porque tenga buena historia o tenga buenos dibujos, sino porque tiene buen diseño. Entonces, eso importa mucho, o sea, es lo primero que te va a llamar la atención. Ahí en la escuela aprendí eso. Y bueno, también la escuela me dio herramientas como para poder tener trabajillos de diseño. O sea que así, sincerándome mucho, pues no me gusta tanto el diseño. O sea, no que no me gusta, o sea, me gusta por el hecho de lo que implica, o sea, que implica mucho de dibujo, mucho de visual, pero no me gusta mucho estar haciendo logos, no me gusta mucho estar haciendo diseño editorial, todo eso no me gusta tanto. Lo hago pues porque obviamente pues, sí da trabajo, tampoco trabajo buen pagado, pero da trabajo y me ayuda mucho como en lo que empiezo a hacer mis cómics y me empiezo a publicar y todo eso. Entonces, también eso le agradezco a la universidad y y bueno, ya tiene muy poquito que salí de la universidad porque también me tocaron temblores, paros, pandemias, todo eso. Fue una carrera muy cortada, o sea, hubo demasiados paros, ¿no? Y apenas que fueron mis últimos trimestres ahí fue cuando empecé a hacer ya cómics serio, o sea, empecé como a tanto publicarlos como internet, como a hacer pruebas de impresión, todo eso. De hecho, no he podido sacar un cómic así en masa. Por lo mismo, por lo de la pandemia, fue cuando empezó a cerrar todo. Y y todavía me hace falta conocimiento como para poder publicarlo ya por bajo mí, o sea, de saber con quién imprimir, cuánto me va a costar, cuánto tengo que invertir, dónde lo puedo vender, todo eso. Eh, o sea, todavía sigo como en ese proceso como de aprender y también agradezco mucho que hay la gente que hace cómic de México es muy amable, o sea, tú vas con ellos y le dices, oye, ¿cómo publicaste este cómic? ¿A dónde fuiste? Todo eso, y te explican cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, eso también está muy padre, que la comunidad que hace cómic es muy, o sea, es de compañerismo, o sea, de que saben que estás haciendo lo mismo y te ayudan. Entonces, sí, o sea, estoy todavía como en ese proceso de aprendizaje de cómo hacer cómic. Sí, o sea, ya sincerándome conmigo mismo, Ujú. diría que cerca de 3 años, porque te digo, o sea, este, yo tenía algo de que decía, no, pues estoy haciendo cómic, pero los hacía en mi mente y me hacía la idea de que los hacía, ¿no? Decía, pues es que me imagino estas historias y estarían muy chidas, ¿no? Y ya, ahí se quedaban. Pero, o sea, ya siendo sincero, así de que me senté a dibujar y dibujar diario, porque antes, por ejemplo, hacía como, pues me voy a aventar el diseño de personajes. Y hacía un personaje y pasaba un mes y hacía otro personaje. Y pasaba otro mes y, o sea, no tenía constancia, no tenía disciplina. Me costó mucho aprender a ser disciplinado. Ahorita ya puedo decir que es algo que hago fácil, o sea, ya me siento mal si no dibujo un día. O sea, tengo que estar dibujando y dibujando y dibujando. Y me costó mucho llegar ahí, pero ya que llegué ahí, pues ya empezaron a salir los cómics, ¿no? Y sí tiene como 3 años más o menos que ya le estoy dedicando y que dibujo diario, o sea, que Pero será como días festivos, son los únicos que no dibujo, pero sí trato de dibujar diario. Sí, de hecho, justamente yo también hice mi proyecto terminal en algo enfocado a cómic, eh, pero, por ejemplo, ahí en la UAM te asignan como un maestro que te va como a guiar en, en, en tu proyecto terminal. Es casi un año de proyecto terminal. Y me acuerdo que en ese entonces yo quería a alguien que me diera como la libertad de hacer cómic, porque hay unos profesores que sí te dicen, no, pues no puedes hacer lo que tú quieras, tienes que hacer tal cosa, ¿no? O tienes que ir a diseñar tal cosa de una comunidad en Chiapas o algo así.
Entonces sí tienes que ser como inteligente para agarrar a un profesor que sepa escucharte, ¿no? Y que sepa qué es lo que quieres hacer. Y tuve la fortuna de encontrar un profesor excelente, se llama Nicolás Amoroso, es muy bueno, profesor de ahí de la UAM, y él sí me dio la libertad de hacer lo que yo quisiera, pero yo llegué, por ejemplo, con la idea de hacer un cómic como mi marca de cómics y como mi editorial, mi sello editorial, y empezar a hacer eso. Pero en mi, digamos, mi justificación para eso, justamente decía que hacía falta mucho apoyo de, del cómic en México. O sea, hacía falta como institucionalizarlo, o sea, como que hubiera una carrera de eso, como pues sí, apoyo como del gobierno y todo eso. Ya después me fui enterando de todos los apoyos que dan, pero aún así siento que hace falta, ¿no? Y el profesor me dijo, ok, ¿por qué no eres más ambicioso y tú aportas algo a eso? ¿Por qué tú no haces algo que ayude al cómic? Entonces, me persuadió de dejar mi idea de nada más quedarme en hacer mi cómic y mi sello editorial. Y me dijo, ok, ¿tú quieres que el cómic sea algo ya académico? Hazlo tú. Entonces, en mi proyecto terminal me aventé diseñé un diplomado de novela gráfica. Entonces, conllevó mucho trabajo porque no tanto la parte de diseñarlo, porque, o sea, sí me aventé el programa y todo. O sea, me aventé dibujo de cómic, guión, o sea, todo lo que conllevaba, todo eso, o sea, enseñarlo, pero era mucho en la parte burocrática de tener que estar yendo pues sí, a los altos mandos de ahí de la universidad a pedirles como la chance, ¿no? De que me dejaran dar un diplomado ahí. Y luego me decían, ¿y tú lo vas a dar? O sea, eso no se puede. Entonces, también tuve la fortuna de contactar a Valerio Vega. Él me ayudó mucho igual en hacer este diseño del programa de diplomado y también dio clases conmigo. Los dos estuvimos dando clases, fue un proyecto muy, muy bonito, porque fue la misma comunidad de ahí de la UAM interesada en hacer cómic que se acercó, que tomó el diplomado, incluso tuvimos gente de fuera de la universidad y sobre todo me da mucho gusto que varios de los estudiantes que tuve ahí, o sea, del diplomado, ya están haciendo sus cómics, sus webtoons, todo eso. Y sí me hace muy feliz de haber sido parte, ¿no? Como de poder alentar, aunque sea una pequeña generación, a eh, sí, que crea que puede hacer cómic. Entonces, ese proyecto estuvo muy, muy padre. Y sí, ese fue mi proyecto terminal. Con eso me gradué de la universidad. Sí, sí, concuerdo contigo. Em, Tanto sí como una escuela que solo de dibujo no te va a dar todas las herramientas necesarias, así como también una universidad enfocada al diseño tampoco te va a dar todas las herramientas necesarias para hacer cómic. Sí, tienes que ser muy autodidacta, sobre todo porque, vaya, nunca vas a encontrar así como que un maestro que te diga, pues vente, te voy a enseñar todos los caminos de cómo hacer cómic, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí en la universidad agarraba mucho el libro en la biblioteca, agarraba mucho el libro de Scott McCloud, cómo hacer cómic, eh, y de ahí me agarraba mucho, ¿no? Lo sacaba cada semana y lo iba leyendo. Eso me ayudó mucho, me ayudó ser autodidacta, porque por ejemplo en la universidad no te daban clases como de hacer cómic. Lo único así parecido fue con un profesor, se llama Bielma. Él tiene una materia donde te enseña a emplear lo que haces tú como ilustrador, emplearlo a algo, o sea, emplearlo a dibujo publicitario, cómic, storyboard, cosas que se usan mucho, ¿no?
Fue lo único que me tocó ahí hacer tantito cómic. Entonces, por ejemplo, lo que yo le hubiera dicho a este chavo sería que sí se metiera a estudiar algo, o sea, que no intentara ser autodidacta, porque, por ejemplo, para mí, ok, soy autodidacta en el sentido de que leo mucho, ¿no? De que leía esos libros o de que buscaba tutoriales en internet de cómo hacer cómic, pero, o sea, el hacer autodidacta no me daba la disciplina que requería sentarme a dibujar. Entonces, eh, las escuelas sí te dan eso, o sea, las escuelas sí te sientan y te piden, ok, vas a hacer 8 páginas este mes, ¿no? Y pues tienes que sentarte a dibujar tus 8 páginas. Entonces, lo que yo creo que funcionaría en una escuela sería eso, sería que enseñara cómo escribir. Es muy importante cómo escribir, eh, sobre todo porque es la base del cómic, o sea, aunque el dibujo sea la cara de enfrente, el cómic sigue siendo un medio escrito, ¿no? Entonces, es muy importante aprender a escribir guión, aprender a diagramar una historia eh, que lleve sus actos, o sea, sus actos correspondientes. Eh, Primero eso. Segundo, yo sí soy mucho de que la técnica del dibujo importa mucho. Eh, Conozco muchos autores que, por ejemplo, no les importa tanto esa parte de dibujar bien y se avientan sus cómics, y también lo aplaudo porque es difícil, o sea, hacer cómic es difícil, pero para mí, por ejemplo, sí es muy difícil que yo agarre un cómic que esté mal dibujado, que o sea, que su dibujo no atraiga. Para mí es muy difícil agarrar un cómic así. Yo soy muy visual, entonces sí pensaría eso, que el dibujo es muy importante, el dibujo anatómico, el dibujo de escenarios, todo eso, perspectiva. Y por último, que enseñe cómo ya sea autopublicar o que te enseñe los medios necesarios para tú poder ir a una editorial y presentar tu book a alguien, ¿no? En el caso de autopublicar, por ejemplo, conlleva muchos conocimientos también. O sea, sí es una chambota hacer cómic aquí en México, porque tienes que saber de todo. O sea, tienes que saber desde escribir, dibujar, diseñar, imprimir, vender, todo, o sea, todo lo tienes que hacer. Entonces sí estaría muy padre que exista una escuela que pues, englobara todo eso, ¿no? Y yo creo que con todo lo que conlleva, sí se podría hacer una carrera de eso. O sea, no sé si es una idea muy loca, pero yo siento que sí hay demasiado conocimiento ahí para poder hacer una carrera. Y creo que sí hay en otros países, o sea, me parece que sí, en otros países ya han logrado hacer una escuela tal cual de cómics, o si no de cómics de arte de ese estilo, de arte, caricatura, todo eso. Entonces yo creo que sí se puede. Ok, pues tengo muchas influencias, perdón. Este, para empezar, no del mundo del cómic, sino más del mundo literario. A mí me gusta mucho el terror, es mi género favorito, o sea, de todo, de películas, de, de novelas y de cómic, es lo que más me gusta. Me gusta mucho H.P. Lovecraft, sobre todo ahorita lo que estoy haciendo en cómic, quiero jalarme de ahí, quiero que todo mi material sea muy, muy de ahí, porque siento que, por ejemplo, eh, algo importante a la hora de hacer una historia es no solo contarte una historia ya, ¿no? Sino me gusta que te deje pensando esa historia, o sea, que te lleve más allá de lo que es la obra. Y siento que H.P. Lovecraft era muy, muy bueno para eso, o sea, tú leías sus relatos y sus relatos no eran como muy explícitos, por así decirlo. O sea, te dejaban toda la imaginación.
y eso se me hace muy padre y es lo que estoy intentando utilizar en lo que yo escribo ya como autor de cómic. Me gusta mucho Stephen King. Me gusta que su terror es como muy personal, pero más allá como de su terror nada más, me gusta mucho su alta fantasía, me gusta mucho La Torre Oscura, es de mis libros favoritos y también tengo mucha influencia de él. También me gusta mucho Robert D. Howard, el que hizo Conan y el que hizo Solomon Kane. Me gustan mucho los cómics, de hecho, de Conan y de Solomon Kane. También influyen mucho y como era contemporáneo de H.P. Lovecraft, como que su trabajo se parece bastante. Y ya entrando a los cómics, por ejemplo, me gusta Mike Mignola, el autor de Hellboy. Me gusta muchísimo, o sea, es como de mis cómics favoritos, tanto en lo que narra como en lo visual. Igual mi dibujo siempre se ha basado mucho como en él. Me gusta mucho la forma que tiene de sintetizar las cosas y cómo salen sus dibujos. O sea, es un claro ejemplo del menos es más. Él no dibuja así con mucho detalle, no dibuja con una proporción así súper correcta, pero con pocos recursos te cuenta mucho. Es muy, muy visual. Hay cómics que tiene que ni siquiera los personajes hablan y los entiendes muy bien. Y eso es muy, muy difícil de lograr. También en la parte gráfica me gusta mucho Becky Cloonan. Ella trabaja mucho en DC. Es una mujer que dibuja bastante hermoso. Me gusta mucho porque usa tintas todavía muy tradicionales. Ahorita ya todo se está moviendo a lo digital y ella sigue dibujando en tradicional, tinta tradicional. Y por último, Nick Derrington, me gusta bastante, también es un dibujante de DC, que de hecho me gusta más Marvel que DC, pero siento que tiene mejores dibujantes DC. Nick Derrington, digamos que lo que le aprendí a él es que tiene un estilo muy particular. Y cuando tú estás como dibujante, o sea, de cómic, tú quieres encontrar tu estilo, ¿no? O sea, quieres distanciarte de lo que los demás hacen, pero es difícil porque el dibujo yo siento que es como escribir, o sea, la caligrafía, tú ya dibujas de cierta manera, y la forma en la que moldees, la manera en la que dibujas, va a conllevar lo que es tu estilo. Y Nick Darrington tiene como un estilo como muy de caricatura, como de tipo, pues sí, como caricatura, como de Hanna-Barbera, algo así, pero lo lleva como al cómic y con proporciones ya de cómic se ve muy, muy bien. Entonces yo creo que sí, estos serían como mis dibujantes y mis escritores favoritos y como que de ahí se arma como una amalgama de todo lo que me gusta y trato de llevar eso a lo que yo hago, o sea, a mis cómics. De hecho, no he hecho así tantos cómics, así como comentabas, Valero Vega o Roy Morales. Ellos yo sí veo que ya tienen un montón de trabajos. Puede ser igual porque pues me llevan ventaja tanto de cuando empezaron a dibujar ellos a lo que yo empecé a dibujar. Y te comento, igual por lo que a mí me costó mucho trabajo llegar a esta parte donde ya estoy produciendo cómics. Hasta ahorita tengo, es el del Valle Inquietante, que ese fue el que pegó mucho, o sea, bajo lo que yo venía haciendo. Sí se hizo popular dentro de lo que cabe. Tengo otro que se llama La Musa y el Diablo. Igual es un cómic corto. De hecho, no he hecho cómics largos. Este es mi siguiente objetivo, hacer un cómic largo de por lo menos que tenga más de 30 páginas. Todos mis cómics han sido como de 8 páginas, 8 o 10 páginas. Este, tengo ese de La Musa y el Diablo. Eh,
Tengo uno que mandé para un concurso. Eh, el concurso que hace, no sé si lo conoces, es el de Familia Osaka. Lo hacen como cada año. Y ese cómic estuvo muy padre hacerlo porque me enteré de la convocatoria como a una semana antes de que cerrara. Y yo pues dije, pues estaría padre participar, pero pues no voy a sacar un cómic en una semana. Total, mi novia me convenció, dijo, no, pues haz algo, o sea, haz algo, aunque sea simple, pero mándalo. Y me aventé a hacer este cómic, se llama Dulce y Truco, es infantil, es distinto como a lo que suelo hacer, precisamente porque quería entregar algo que me diera suficiente tiempo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, como es infantil, los personajes no son tan detallados, son más como estilo caricatura. Era en blanco y negro, entonces lo pude acabar, o sea, lo acabé con el mínimo de páginas que eran 8, y lo mandé. Y salió en las menciones honoríficas, entonces estuvo padre, o sea, porque la verdad no esperaba mucho de ese cómic y pero sí le tengo mucho cariño porque pues, lo pude hacer en 7 días. Entonces, prácticamente me aventaba una página, perdón, al día. Y pues sí, fue un logro para mí porque pues te digo que no estaba como tan acostumbrado como a dibujar tan diario. Entonces tengo ese y tengo otros, por así decirlo, como ensayos que no he publicado. No ensayos de escritura, sino ensayos de yo hacer cómic, un ensayo de lo que voy a hacer. Pero pues no, como todavía no, mi dibujo no estaba tan fuerte, no me siento como con la confianza de sacarlos, ¿no? Y por último, en los Inktovers, que es este reto de hacer un dibujo diario en tinta durante octubre, ya me gustó mucho anclar esas palabras que salen para el Inktober y jalarlas a una historia conjunto. Entonces, digamos que no sé si se le podría llamar cómic porque son dibujos sueltos, pero que sí cuentan una historia. Tengo el del Inktober no recuerdo el año, pero la historia se llama Interdimensional. Es de un astronauta que viaja por dimensiones y lo padre de ese es que cada palabra del Inktober se iba jalando con su historia, ¿no? Y por último hice personaje que se llama Magicat, que es como un gatito brujo. Y en ese no tiene tanta secuencia narrativa, pero sí es un personaje que va haciendo cosas eh, en relación a la palabra del lector. Entonces eso también pues lo cuento como tantito como cómic, porque pues sí lleva cierta historia, ¿no? Cierta seguimiento de un personaje. Aún estoy como descubriendo cómo acomodarme a trabajar bien, porque yo tengo algo que me aburro mucho de una idea, o sea, tengo como esta idea de hacer un cómic y como que me invade el cerebro y está todo el tiempo, haz este cómic, haz este cómic, haz este cómic. Entonces, me siento, lo escribo así como pueda, o sea, prácticamente vomito la historia, así en palabras, solo como para sacarla, ¿no? Como de la cabeza. Ya que tengo como eso, lo leo, obviamente empieza a haber como incoherencias dentro de lo que escribí y empieza a haber como mala escritura. Entonces, de ahí trato de ordenarlo, o sea, trato de hacer como un diagrama y trato de, a ver, esto pasa por esto y esto pasa después por esto, ¿no? Y trato de que mi historia lleve una cierta línea. Y esas ideas casi siempre me llegan como casi de la nada. No entiendo bien cuál es el proceso que pasa por mi cabeza, pero me llegan. Y cuando estoy ya en el proceso de escribir la historia, considero muy importante que como contadores de historias, siempre tratemos de dejar como una moraleja o que tratemos de decir algo, por lo que sea, pero que sea algo. Entonces, ahí trato en ese mismo instante, cuando estoy escribiendo, trato de incluir algo. Trato
decir algo importante. Por ejemplo, en La Musa y el Diablo, eh, es una historia como igual como de terror, de una chica que se encuentra como las pinturas de un pintor de hace como 3 siglos. Y esta chica descubre que este artista hizo un pacto con el diablo. Pero ya leyendo entre líneas, ese pacto con el diablo representa más bien como la desigualdad que existía en el arte antes, porque estoy seguro de que había artistas, mujeres muy buenas, que no tuvieron la misma oportunidad que los artistas masculinos, ¿no? Que ya tenían como cierto privilegio nada más por su sexo. Entonces, por ejemplo, esa era como mi moraleja, o tratar como de señalarlo por lo menos, ¿no? En el Valle Inquietante, por ejemplo, lo que quise hacer fue dejar a la gente pensando en algo, ¿no? Entonces, más que una moraleja, así como que la gente se lo leyera y se quedara pensando en algo. Entonces, igual como contador de historias, siento que sí tenemos como un deber de expresar esas cosas y que no solo se quede en una historia, o sea, que igual y la historia pues, sí es divertida y lo que sea, y sí está padre que sea divertida y ya, pero sí llevarlo a algo más. Y ya acabando la parte de escritura, mi proceso sí es como ya bajarlo a thumbnails o bocetos. Así, igual, vomito los bocetos así, yo, o sea, como son para mí, son garabatos, o sea, nadie los entiende, o sea, se los enseño a alguien y no los entiende, pero me ayuda a visualizar ya cómo se va a ir viendo ya en un cómic. Trato de poner todos esos bocetos juntos, trato de ya meterle, por ejemplo, plumón para ver los pesos visuales que va a tener cada página, tratar de equilibrarlos, tratar de que tenga un sentido estético. Y ya después es la parte, ahora sí que difícil, porque es la parte donde te tienes que sentar a dibujar. Y ahí sí tengo mucho cuidado como de que mi dibujo sea bueno, tanto anatómicamente, o sea, dentro de mis capacidades trato de dar mi 100%, o sea, tratar de dejar todo lo que soy en mi dibujo. Y pues ya lleva la parte de dibujo, del entintado, del coloreado, del diseño, todo eso. Eh, pero es como la parte más difícil porque yo cuando estoy en ese proceso me aburro muy rápido, o sea, estoy dibujando y como se hace monótono ese proceso, me aburro mucho y ya me llegan como otras 3 ideas de otros cómics nuevos que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, es algo que tengo que vencer ahorita, tengo que aprender a sentarme y terminar una historia de inicio a fin y que sea larga, porque todos mis cómics de ahorita son como de 10 páginas a menos, ¿no? Entonces necesito aprender cómo por lo menos hacer unas, no sé, 60 páginas y terminarlas sin que yo me aburra. Estoy en proceso de eso. Y se me olvidaba, también tengo otro cómic, que ese sí lo hice por pura diversión. Se llama Sense Dog, está basado en un personaje de una serie que se llama Invincible. Fue muy popular hace poco. Y había ahí un personaje que me gustó mucho, que era como la combinación de Doctor Strange con un perro. Ese cómic sí lo hice tal cual nada más para divertirme, o sea, porque dije, pues, quiero hacer un cómic de eso, lo voy a hacer. Eh, y sí tuvo como buena recepción aquí en México, pero ese cómic sí lo traduje al inglés, porque la fanbase de ese cómic, del personaje Invincible, la mayoría está en Estados Unidos. Ya con la serie ya se hizo muy popular, pero los fans así están en Estados Unidos. Entonces, ese cómic sí lo publiqué más como para un público de allá de Estados Unidos. Y dentro de esa fanbase, o sea, muchos me decían que les gustaba la historia y decían que incluso que ya querían mandársela al creador del cómic de Invincible para que pues, hiciera un cómic de eso, ¿no? Este, sí me dio un poquito de miedo porque dije, hice un cómic de un personaje que no es mío y solo lo hice por diversión, ¿no? Y de hecho sí, en el cómic sí puse
una inscripción de que dijera, este cómic es para mero entretenimiento, no tiene ningún fin lucrativo. Pero sí, también está ese cómic y igual todos esos cómics los pueden encontrar en mis redes. Y Tandem Comics ya ha subido 2 cómics míos, el de La Música y el Diablo y el del Valle Inquietante, que esos sí son tal cual míos, míos, míos. O sea, todos los personajes y todo. Sí, sí trabajo mucho digital. Por ejemplo, en esos cómics que te enseñaba, que te comentaba que cuando estaba en mi proceso de aprendizaje, los traté de hacer de forma tradicional y era muy difícil, o sea, era muy difícil, por ejemplo, manejar tinta y que no te saliera bien y ya arruinaste toda una página. Y como si yo tengo algo de perfeccionista, no así muy loco, porque luego sí trato de no ser tan perfeccionista, pero por ejemplo ahí eh, arruinabas un dibujo con tu tinta y ya valía la página. Entonces eso implica cierta dificultad y la otra es estarlos escaneando, estarlos limpiando, colorear un dibujo escaneado, todo eso como que implica más trabajo. Por ejemplo, yo ahorita trabajo en un programa que se llama Clip Studio Paint y es muy bueno para hacer cómic, es muy amable para hacer cómic porque precisamente es un programa ya pensado en hacer cómic. De hecho, yo todavía, por ejemplo, trabajo en Photoshop y no me gusta tanto porque como es de edición de foto, más que de cómic, no me siento a gusto ahí. Y Clip Studio ya tiene muchas herramientas que se adaptan al trabajo de cómic. Ya viene, por ejemplo, con las líneas de corte, los rebases, todo eso. Ya viene con herramientas para que tú hagas los globos de texto. Y, por ejemplo, en La Moza y el Diablo, ahí sí tuve que hacer los globos de texto en Illustrator y me llevó mucho tiempo. O sea, me llevó como 2 días enteros de estar diseñando eso. Y en Clip Studio, como ya tienes esas herramientas, ya nada más jalas y ya haces un globo, me redujo mucho el tiempo de estar diseñando los globos de texto, todo eso. Entonces, sí, el Clip Studio es de mis herramientas favoritas. Este, y sí, es con lo que trabajo. Bueno, la ventaja que le veo a la narrativa gráfica mexicana es que todos son muy distintos y todos tienen como una voz, o sea, todos los creadores tienen una voz a la hora de hacer cómic, o sea, todos, o sea, si agarras un cómic de alguien, por decir alguien, no sé, de Roy Morales, y agarras un cómic de Joshua, y agarras un cómic mío, y agarras un cómic de Valerio, todos son muy distintos, o sea, y todos tratan temas muy distintos. Y eso hace muy rico el cómic mexicano y que o sea, por las mismas carencias que tenemos de que cada quien va a su paso, salen cosas distintas. Y siento que en eso existe cierta cualidad que frente a esas otras, por ejemplo, industrias de cómic. Obviamente, pues sí tenemos muchas desventajas. Las desventajas es que, pues obviamente no estamos, o sea, todos los que hacemos cómics los hacemos bajo nuestra propia cuenta. Los hacemos con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio dinero, con nuestro propio tiempo. Yo decía, no, pues es que cómo voy a vivir de cómic aquí, ¿no? Prefiero aventarme en Estados Unidos y hacer eso. Pero creo que sí conlleva cierta nobleza el quedarse y tratar de hacer algo por el cómic mexicano, porque yo sí tengo la confianza de que una vez de que todos los autores nos pongamos de acuerdo o haya alguien que nos ponga de acuerdo, nos junte y nos diga, nos dé como cierto orden, porque obviamente tampoco podemos estar haciendo los libros, o sea, los cómics como, por ejemplo, del formato que queramos y todo eso. O sea, que nos dé un orden, que nos diga, los cómics van a ser tamaño, no sé, A4
tal, tal y tal. Esto nos va a dar como cierto orden como para poder sacar en volumen, en cantidad de volumen, más historias. Y, por ejemplo, por ahí Periferia Comics o Periferia Press, no me acuerdo cómo se llama, están haciendo como algo muy importante, o sea, se los agradezco bastante porque ya me contactaron, de hecho, y como que estoy en contacto con ellos para ver qué proyectos salen. Y de ahí están saliendo muchos cómics. Entonces, tengo la confianza, por ejemplo, por ahí puede ser que sea como la organización que junte todas esas historias y por ahí puedan salir. Eh, y siento que tanto generaciones anteriores como en la que yo estoy siendo partícipe, sí podemos sacarlo adelante y sí podemos hacer un cómic mexicano, ¿no? Yo siento que, mmm, vaya, o sea, por un lado no sé contestar bien esa pregunta porque como voy empezando, también estoy como tanteando, ¿no? A ver qué es lo que le gusta como al público, qué es lo que no le gusta, pero sí concuerdo en que se necesita eh, pues sí, institucionalizar otra vez el cómic mexicano, que haya modos de poder producir y modos de poder distribuir el cómic. Este, pero, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho, o sea, de las editoriales de Estados Unidos, más allá de Marvel, que pues, lo consumo porque pues, lo he consumido de toda la vida y ya, o sea, es lo que consumo. Hay dos editoriales que me gustan bastante de allá, de cómics. Una es Image Comics, que sí empezaron como, eran personas que trabajaran en Marvel, que desertaron e hicieron su propia empresa. Empezaron como muy de cómic, ¿no? De Spawn, de Youngblood, Wildcats, cosas muy de cómic, pero evolucionó para convertirse en algo más y el cómic digo, que ahorita está publicando Image es muy, muy destacado, o sea, por decir, sacaron Saga, que es como de los mejores cómics últimamente, y si te vas como a leer, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, ir a Fantástico y agarrar así cómics que cuestan, te lo juro, 2 pesos, 3 pesos, porque nadie los agarra. Los agarro yo, los veo y hay muchísima calidad, muchísima calidad. Siento que calidad, incluso mejor que cualquier cosa que esté sacando Marvel ahorita, en historias que ni siquiera las pelan, o sea, ni siquiera las pelan ni aquí ni allá, porque tratas de buscar como los autores, igual nada más tienen como 1 o 2 cómics, este, pero la ventaja que ellos tienen es que ya existe un Image que aunque no tiene los números que tenga Marvel o otras empresas, por lo menos distribuye los cómics, ¿no? Por lo menos me llega a mí que vivo en México, este, ese cómic, ¿no? Y otra empresa que también está haciendo las cosas muy bien se llama Bolt Comics, Vault como de valija creo que se traduce. También están haciendo cosas muy padres. Eh, y sí, por ejemplo, también comentabas lo de la centralización que existe en Ciudad de México. Por eso me vine acá, o sea, por eso dejé Cabo San Lucas y me vine acá porque pues para allá no iba a hacer este cómic y, por ejemplo, mis papás sí me dicen, no, pues regrésate acá a Cabo, pero allá no creo poder lograrlo, o sea, no creo poder hacer cómic. Obviamente el internet sí te ayuda hasta cierto punto te puedes dar a conocer por ahí, pero, por ejemplo, los medios para imprimir, las editoriales, las oportunidades que existen, sí están aquí. Y sí, o sea, me pongo a pensar cuántos otros creadores de cómics valiosos hay repartidos en toda la República y pues no pueden, o sea, no tienen los medios, ¿no? Que yo, o sea, vaya, o sea, desde la Ciudad de México sí tenemos cierto privilegio dentro de nuestras carencias, sí tenemos cierto privilegio de poder estar aquí y hacer
hacer cómic, ¿no? Obviamente todo mundo, o por lo menos todos los creadores que conozco de cómic, siempre están como trabajando por aquí diseño, o trabajando en tal cosa, y por acá haciendo sus proyectos de cómic, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría ser más positivo. Siento que hay calidad y siento que se están haciendo esfuerzos para poder llevar el cómic mexicano. No te voy a decir, o sea, que compita con el cómic de Marvel o el cómic o el manga de Japón, ¿no? Pero que por lo menos vaya, o sea, que llega a un punto donde las personas, o sea, los autores de cómics puedan vivir de eso. Ajá. Por ejemplo, hablando de esto también, una cosa que tenemos los mexicanos es que no sabemos trabajar en equipo. Eh, Nos falta mucho eso, o sea, nos falta, allá en Estados Unidos, te encargas de una cosa, o sea, te encargas o de escribir o de dibujar a lápiz, dibujar a tinta, colorear, hacer diseño, ser el editor y ya. O sea, solo haces una cosa. Eso facilita muchísimo. O sea, por ejemplo, siendo honestos, a mí me gusta más escribir que dibujar. O sea, yo sí sufro en la parte de dibujar un cómic. A mí me gustaría poder escribir todas esas ideas que me llegan y poder cederle el dibujo a alguien más, ¿no? Pero por experiencias que he tenido, es muy difícil trabajar con gente. O sea, no sabemos trabajar con gente, o sea, me incluyo yo también, porque siempre estamos como queriendo, por ejemplo, escribí algo y se lo daba a alguien a dibujar y esa persona me decía, no, pero pues cámbiale esto porque tal cosa, ¿no? Eh, Vaya, no sabemos cómo confiar en la gente, o sea, o también como escritor, luego no sabes, no, pues dibuja, pero dibuja como tal, no dibujas como tú. O sea, tenemos como que aprender a confiar entre nosotros y decir, ok, tú eres escritor, tú eres dibujante, confía en lo que haces, podemos sacar algo, o sea, trabajar en equipo. Igual trato de no desechar, o sea, no de ser un autor de cómic así que sea de tanto de escribir como de dibujar. O sea, lo tengo que hacer porque es como es aquí. Pero, por ejemplo, sí tengo uno que otro proyecto con amigos en los que, por ejemplo, les trabajo sus historias, yo los estoy dibujando y dejo que ellos las escriban y que escriban lo que ellos quieran. O sea, porque yo, como persona, confío en lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, sí tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a trabajar en equipo para que nos libremos de esa carga, o sea, de tener que hacer todo nosotros mismos. Entonces, pienso que si logramos hacer eso, o sea, que si logramos trabajar en equipo, hacer proyectos donde se involucre por lo menos escritor y dibujante, ya es un paso gigantesco. Bueno, por ejemplo, con los cómics que hasta ahorita he hecho, que he sacado, este, mi feedback solo se limita o a personas que yo conozco directamente, o sea, a mis amigos o a mi novia o a mis papás que les doy el cómic y me dicen, ah, pues sí, está chido, ¿no? Eh, Afortunadamente tengo, o sea, tanto mi novia como algunos amigos saben como de cómic, entonces sí me dicen, oye, pues no sé, por ejemplo, lo que me dicen mucho a mí es que apresuro mucho los finales, o sea, que no sé cerrar bien los finales. Eh, y por ejemplo, a mí me encanta que critiquen mi trabajo, o sea, yo sí soy de, toma esto y lo que tú me tengas que decir, dímelo. Y yo lo aprecio bastante. Por ejemplo, mi novia sí es muy de criticar fuerte mi trabajo. O sea, sí me dice, o sea, veo mal, o sea, yo dibujo algo, yo creo que me quedó espectacular. Y ella me dice, oye, pero pues su nariz está rara, ¿no? Y pues ahí estoy yo mortificándome, haciendo la nariz para que quede bien, ¿no? O igual, le paso mi guión primero antes de hacer mi cómic. Y ella sí me dice, oye, ¿por qué este personaje hizo esto si aquí decías que era de tal forma, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta mucho que critiquen mi trabajo para poder precisamente mejorar, ¿no? Eh,
Y por ejemplo, en el feedback que he tenido en redes sociales, eh, no sé si sea bueno o malo, espero que bueno, pero han sido críticas muy positivas. O sea, todos me han dicho así como, oye, me encanta lo que haces, está muy padre lo que haces, tienes más cómics. Entonces, eh, vaya, no he tenido tanta oportunidad como de aprender de la crítica mala, pero por ejemplo, hubo una chica que una vez me puso, ¿no? En un cómic que puse en mi Facebook, me puso no recuerdo qué me puso, pero me puso una crítica mala. Me dijo, oye, tu historia es muy predecible, algo así me puso, ¿no? Eh, y yo le contesté, o sea, le traté de aprender, ¿no? De decirle, oye, pues, ¿qué te pareció predecible, ¿no? En mi historia. Por favor, cuéntame. Y la chica como que no se supo explicar y dijo, no, o sea, prácticamente no sabía por qué me había hecho la crítica. Y me dijo, bueno, pero tu dibujo está muy bonito, ¿no? Entonces, yo sí aprecio mucho la honestidad, aprecio mucho que alguien me diga, oye, tu trabajo, tiene deficiencias en tal cosa, porque así puedo mejorar, ¿no? Eh, Precisamente cuando yo trataba como de hacer mis cómics y no los hacía, era porque tenía mucho miedo al fracaso, o sea, tenía mucho miedo de hacer un cómic y que me dijeran, oye, pero dibujas feo, o oye, pero tu historia está muy mala. Em, y afortunadamente logré vencer eso y, o sea, me costó trabajo aprender que es del error de donde aprendemos, ¿no? El error es más valioso que un acierto porque, o sea, el acierto pues significa que ya lo lograste. El error te enseña precisamente a cómo lograrlo. Entonces, sí, yo sí aprecio mucho que critiquen mi trabajo y no me lo tomo personal, o sea, es importante no tomárselo personal. Eh, Obviamente, por ejemplo, yo cuando doy una crítica a cierto cómic, pues trato de hacerlo amable, porque pues también se aprecia la amabilidad. Por ejemplo, yo cuando tenía como 18 años, intenté presentar mi portafolio a Marvel. Vinieron a la mole a revisar portafolios. No sé cómo me atreví a llevar las páginas que llevaba, porque todavía dibujaba así muy feito. Pero llegué a Marvel. Me atendieron Paolo Rivera y Paco Medina, ya autores reconocidos de allá de Marvel. Y me acuerdo que en la fila en la que estaba para sí, presentar mi portafolio, veía lo que llevaban los demás y dibujaban, o sea, muy bien, o sea, tenía muy buen nivel. Y pues nada más veía cómo los iban rechazando, ¿no? Y en ese punto, o sea, ya era el último de la fila, de hecho. Dije, oye, pues todavía estoy a tiempo de salirme y de que no me vayan a masacrar, ¿no? Pero me quedé porque pues, sí era muy fan de Paolo Rivera, me gustó mucho su arte y pues al menos quería conocerlo, ¿no? Pues ahí estaba. Y entonces, pues ya es mi turno de pasar. Eh, Saco mis hojitas como de cómic que sí estaban feitas. Y Paco Medina luego me cierra el portafolio y me dice, no, gracias. O sea, me cerró así la puerta de inmediato. No sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado con esa impresión. Quizá no estaría dedicándome al cómic, pero sí le agradezco a Paolo Rivera, que pues como me vio yo creo que muy chavillo, pues abrió como mi portafolio y lo bloqueó tantito y me hizo una pregunta, me dijo, ¿tú en verdad te quieres dedicar a esto? Y yo me quedé así como, pues sí, o sea, vaya, o sea, la convicción como que sí la tenía, o sea, le dije, sí, sí me quiero dedicar a esto. Y él me dijo, pues porque parece que tu dibujo no se ve como te quieras dedicar a esto, o sea, no se ve así. Y como que me quedó eso, o sea, me quedó el que siempre yo, al hacer cómic, trate de dar mi 100%. O sea, obviamente no voy a estar al nivel de los grandes, pero al menos puedo estar al 100% de mi nivel. Entonces siempre trato de que cada viñeta, este, o sea, imprimir todo lo que tengo ahí. Entonces, pues sí le agradezco mucho eso a Pablo Rivera. Ahí, por ejemplo, él me comentaba, me dijo, pues tienes como ciertas nociones de dibujo, pero pues te falta un buen.
vuelve en 10 años, me dijo. Eh, Esto era como, te digo, a mis 18 años yo decía 10 años, o sea, ¿qué voy a hacer en 10 años? Es mucho tiempo, no puedo esperar 10 años. Y pues ya pasaron, o sea, ya van 9 años de esos 10 años. Y pues siento, o sea, que ya por lo menos tengo cierto nivel, o sea, estoy hasta cierto punto orgulloso como de hasta dónde he llegado, ¿no? Eh, y por ejemplo, también me comentó Pablo Rivera, o sea, cuando me hizo la pregunta esa de que si te quieres dedicar a esto, yo le dije que sí, y me dijo, pues no parece. Me dijo, ¿tú realmente quieres dibujar cómic? Y yo le dije, sí, pero la verdad me gusta más escribir. Y él me dijo, pues enfócate solo en una cosa, o sea, enfócate o a escribir bien cómic o enfócate a dibujar bien cómic, porque no vas a poder hacer las dos. Me dijo que era como una lupa, que si la alzaba mucho, no iba a quemar nada con el sol, o sea, y si la enfocaba en hacer solo una cosa, sí iba a conseguir algo, ¿no? Quemar algo. Entonces, afortunadamente ese consejo sí no lo tomé, porque tanto le metí ganas como a dibujar, como le he metido ganas a tratar de escribir bien. Y sí, al final disfruto mucho de esos dos. O sea, me gusta dibujar, me gusta escribir. Y me gusta poder hacer ese proceso. O sea, de las dos cosas. Y en México, pues solo tienes de esa. O sea, solo tienes de aprender a escribir y dibujar y diseñar y todo, porque es la única manera de hacer cómic. No sé si se va a escuchar muy soberbia de mi parte, espero que no, pero a mí me gusta también que la gente se esfuerce en, en hacer sus cómics, ¿no? En hacer sus cosas. Yo sí soy como, porque también la economía no da para ir a una fanzinoferia, a una convención y comprarle a todos sus autores sus cómics, o sea, tienes que escoger, o sea, vas con un limitado presupuesto y tienes que escoger qué comprar, ¿no? Obviamente a mí me gustaría apoyar a todos y comprarle sus cómics a todos, pero pues, yo sí me tomo la molestia de hojearlos y lo que a mí me compra en un cómic, o sea, por lo que yo lo agarro, es ver que el autor se esforzó realmente por hacerlo. Porque he visto luego autores que, o sea, que se ve que no dan el 100%, o sea, que se ve que tienen páginas muy buenas y de repente la siguiente página no está tan bien y se ve como que le flojearon. Y lo puedo entender hasta cierto punto, o sea, es cansado hacer cómic, pero yo sí le doy como la oportunidad o le doy el premio de comprarlo, vaya, a esos autores que se ve que sí le meten el 100% a la hora de estar haciendo cómic. Por ejemplo, mi autor de cómic favorito mexicano, o sea, de la misma comunidad, es Perro Prieto, no sé si lo conozcas. Es buenísimo, o sea, yo creo que él es un genio como de la narrativa gráfica. Tiene como mucha onda de Darwin Cook, mucho de eso. Y siento que él sí es un genio. Este, Luego sí me hace enojar porque siempre está poniendo en sus redes de que, por ejemplo, coloreo muy feo y luego sube el dibujo coloreado y para mí es una obra maestra. Entonces siento que sí se menosprecia mucho. Este, pero por ejemplo, de él siento que si estuviera en otro país publicando esos cómics que hace, serían un éxito. O sea, pienso que si la gente indicada viera esos cómics, serían un éxito porque de verdad el tipo es un genio. O sea, el tipo sabe lo que está haciendo, o sea, sabe cómo narrar, sabe cómo dibujar, sabe cómo sintetizar, sabe hacer páginas muy bien. Y siento que si alguien, una persona correcta, lee ese cómic y lo lleva a una editorial, pues sí, grande del extranjero, sería un éxito, o sea, estoy seguro de eso. Y eso es lo que yo valoro en un cómic, o sea, ver que alguien se esfuerza, ver la pasión de alguien eh, para poder sentarse y hacer algo bien hecho. Pues sí, en primer lugar, sí voy a poner a Perro Prieto. Me gusta mucho su trabajo. Eh,
Y por ejemplo, siento que es muy, muy accesible, es muy, él hace eh, fantasía, no me acuerdo cómo se llama, fantasía cotidiana, algo así se llama, el género. Eh, entonces, cualquier persona puede agarrar ese cómic, leerlo y llevarse algo, ¿no? Entonces, sí lo tendría que poner a él. A él sí lo pondría como vaya, como el autor mexicano que yo personalmente siento que mejor está haciendo las cosas, y sí merece que se lo reconozcan. De hecho, creo que él sí ha ganado el Fonca, entonces Ujú. por ahí va bien, pero pues tiene razón, o sea, ya se hizo el cómic, ya se le apoyó, pues lleva ese cómic a más lugares. O sea, sí tiene razón, absoluta razón en eso. O sea, no se puede quedar solo en que este cuate lo esté vendiendo en cada fanzinoferia que va o a la fila. O sea, tienes que llevarlo más allá. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Hay un autor de cómic también de España. eh, a él lo conocí porque antes hacía videos de YouTube súper tontos, o sea, de humor de secundaria. Después empezó a hacer cómic y tiene cómics muy buenos. Se llama Isaac Sánchez, o su nombre artístico de YouTube o como quieras verlo, es Loulogio. Él hace cómics muy, muy buenos. Eh, yo creo que las editoriales a él le dieron puertas abiertas en España porque tenía mucho fan de YouTube, o sea, de que tenía muchos fans de sus videos que hacía y le dieron como luz verde como a sus cómics, pero resultó que sus cómics sí eran muy buenos, o sea, son muy, muy buenos. Eh, yo lo conocí por un cómic que se llamaba El ataque del hombre pez, algo así. Me gustó mucho. Eh, y ahorita continúa haciendo cómics. Ahorita hizo un cómic que está haciendo un cómic sobre, que es como autobiográfico. Entonces eso está muy interesante. Lo pondría él también como importante. ¿Quién otro podría ser? Eh, Podrá sonar como muy banal, pero yo sí entré a los cómics, o sea, sí me acostumbré a leer cómics gracias a Marvel. Obviamente, dentro de, por ejemplo, si lo convertimos si usamos la analogía de la comida, Marvel es como la comida chatarra, y obviamente hay obras más importantes que sí son como hasta cosas gourmet, ¿no? Pero yo siento que, pues sí, o sea, para alguien que quiere comenzar a leer cómics, Marvel es buena opción, porque incluso entre esa chatarra llega a haber cosas muy buenas, o sea, llegas a agarrar con pincitas obras que sí están muy buenas. Yo, por ejemplo, lo que hago es esperarme a las reseñas en Estados Unidos, como aquí van súper atrasados con las publicaciones, me espero a ver qué cómics son buenos y digo, este cómic es bueno, lo voy a agarrar. Como decías, así, por ejemplo, si no sabemos trabajar en equipo pues sí, de darnos cuenta de que tenemos más similitud que diferencias. A mí sí me gusta ser más positivo, no sé si igual por la generación. Este, y pienso que en el momento que logremos vencer esas diferencias, esas dificultades, y quizás sí con ayuda, como dices, del gobierno, que una ayuda mínima, ¿no? O sea, con que ponga tantito capital ahí, eh, se puede hacer algo muy padre. O sea, yo siento que sí se está cuajando y me gusta estar aportando a eso, dentro de lo que pueda y de lo que quiera. Voy a aportar siempre como a tratar de ayudar a la narrativa, a la narrativa gráfica mexicana, porque vale la pena, o sea, totalmente vale la pena. Ahorita me estoy enfocando en hacer un cómic largo, es mi siguiente objetivo, o sea, ya dejar de hacer, por ejemplo, todos estos cómics pequeños que tengo, los quiero hacer como en una antología.
los quiero hacer como una antología, pero sí quiero hacer un cómic largo, o sea, quiero tener esa capacidad de poder hacer un cómic largo que la gente lo lea todo. Aún no sé si hacerlo seriado, yo creo que no, porque seriar un cómic y que la gente lo siga es muy difícil, prefiero como que sea en un tomo. Voy a hacer eso. Eh, Igual no voy a dar tantos detalles porque apenas estoy empezando esa historia. Y otra es meterme a Webtoon. Quiero darle por ahí porque veo que por ahí se está moviendo mucho la industria de todo, o sea, de la industria internacional, todo se está moviendo ya por Webtoon. Ya el cómic digital es lo de ahora, lo del futuro. Y pues sí, si no te adaptas, pues no lo vas a lograr, ¿no? Entonces también quiero entrar por ahí. Ya he hecho Webtoon, no lo he publicado porque es muy demandante estar cada semana trabajando y es lo que te pide la aplicación, ¿no? Que cada semana tengas una entrada para que la gente vaya consumiendo. Entonces yo prefiero hacerlo, tener cierta cantidad de material y ya irlo publicando cada semana. Por eso mismo no he empezado, o sea, a publicarlo. Ya lo estoy trabajando. Ya por ahí tengo bastante, que será como 3 capítulos. Voy a seguirle dando. En eso estoy. Y aprovecho igual para hacer el comercial para quien escuche. Voy a dar un diplomado de Webtoon, de cómo hacer Webtoon en Artsbit Studio. Igual ahí voy a compartir como mi proceso y para quien quiera sumarse, pues ahí voy a estar dando tips, pues clases tal cual de cómo hacer Webtoon. Pues pueden verlo en todas mis redes sociales. Mi seudónimo de artístico, como quiera llamarlo, de autor de cómic, es Dan versus Dan. Entonces, si buscan Dan versus Dan, es dan.vs.dan, tanto en Facebook como en Instagram, les va a salir mi trabajo. Ahí los tengo publicados de alguna u otra manera. Pues sí, nada más agradecerte, igual por el espacio. Agradecerte por el trabajo que estás haciendo ahorita de estas pláticas que estás haciendo, tratar de meter la narrativa gráfica hacia las escuelas. Es muy valioso. Sí te lo agradezco. Y pues no, creo que sí dije todo lo que tenía que decir. Pues nada más eso. Muchas gracias.